Bueno, hola, ¿cómo están? Me alegra entonces saludarlos nuevamente. Como pueden ver, estamos en una colaboración repitiendo invitada. Estamos con Michelle, que si no la conocen, la tuvimos en el episodio anterior de estas colaboraciones. Estuvimos hablando con ella sobre mujer y crianza respetuosa. Si no lo han visto, pues aquí abajo se los comparto para que vayan, lo revisen. Va a estar muy relacionado a lo que vamos a hablar hoy porque vamos a seguir hablando de mujer, pero ya digamos más en el contexto del ambiente escolar. Y pues bueno, para los que no conocen a nuestra invitada, rápidamente, Michelle es psicóloga, es terapeuta menstrual, activista en temas de feminismo y facilita diferentes espacios relacionados a derechos humanos, maternidad consciente y otros temas dirigidos a mujeres. Tiene un espacio muy bonito y muy completo para que vayan y lo revisen, se llama Feminismo Consciente, que digamos igual aquí abajo les comparto sus redes para que las vean, tiene un podcast, ahí hay mucha información, digamos, para que amplíen de todo lo que vamos a ir hablando hoy y otros temas también muy relacionados que ella habla ahí. Entonces, Ishel, nuevamente, gracias por estar aquí otra vez y no sé si hay algo adicional sobre ti que te gustaría contarnos que tal vez en el episodio anterior no nos contaste y quieras contarnos sobre ti. Pues muchas gracias por la invitación nuevamente, Gina. Y no, creo que no se me pasó nada. A lo mejor recordarles que soy mamá de dos enanos, Mm. sobre todo porque está dentro del contexto de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? O Y sea, del ambiente escolar, pues soy mamá de un niño de 4 años que va al kinder, está en primero de kinder, y de un enano de 7 años que debería estar acá en México en primero de primaria, pero me lo adelantaron un año porque pues es muy inteligente y va en segundo de primaria. Ok. Y así, digamos, para que te conozcan un poquito más, los que hasta ahorita se conectan contigo y conmigo, no hemos hablado casi de por qué, digamos, entraste en todo este mundo del feminismo. Si quieres, cuéntanos un poquito de eso, como para ir entrando un poquito en materia. ¿Cómo fue, digamos, no sé, alguna situación específica, algo que te pasó a ti, algo cercano? Cuéntanos un poquito sobre eso. Fíjate que justo ayer me hacían esta pregunta, ¿no? Y una amiga me decía, no contestes lo primero que se te venga a la mente porque probablemente esa no sea la respuesta, ¿no? Y me puse a indagar y realmente viendo mi historia, no había otra manera en la que pudiera vivir mi vida, ¿no? O sea, Sí. no sé si allá en Colombia conozcan a esta poetisa, Sor Juana Inés de la Cruz. En México, pues obviamente es muy conocida, tenemos hasta un billete donde está su rostro. Y mi Sí. mamá a los 3 4 años me enseñó a recitar a Sor Juana. O sea, era como la gracia de la niña en la familia, ¿no? En las reuniones familiares hay bebés que bailan, pues yo recitaba a Sor Juana. Y siempre mis modelos de referencia fueron mujeres muy inteligentes, mujeres que retaban los estereotipos. Entonces mi mamá de alguna manera fue como encaminándome hacia ahí. Yo creo que mi primer libro, no feminista como tal, pero sí que hablaba sobre la situación de las mujeres, lo leí a los 15 años y se llamaba Mujeres Malas y Perversas. Y de ahí dije, claro, porque las mujeres que no estamos conformes con lo que la sociedad nos ha impuesto, somos malas, no lo somos. De ahí pues fue hasta la universidad que estudié psicología y me piden en una clase hacer un diario de investigación sobre algún tema que a mí me toque personalmente y escojo el piropo, el acoso sexual en lugares públicos. De ahí se Ok. desprende el tema de mi tesis, que fue percepción de las mujeres del acoso sexual en lugares públicos, y de ahí me empiezo a identificar con el feminismo, y de ahí ya surge pues un colectivo que se llamó No quiero tu piropo, quiero tu respeto, a nivel local en Ciudad Juárez, pero que fue una de las primeras páginas de Facebook feministas que pues me dedicaba a distribuir información sobre el acoso sexual, sobre el feminismo, sobre varias cosas. Y desde el 2012 estoy en las redes sociales dando la lata con el feminismo. Una cosita ahí como para ver si todos hablamos el mismo lenguaje. Ay, cuando tú dices piropo, ¿te refieres exactamente a qué? Porque pues puede que en Colombia signifique lo mismo, puede que no. Cuéntanos un poquito.
Ok, Hiciste un acá trabajo sobre el piropo y luego... el piropo es cuando acá, por lo menos en México, pasas por la calle, oye, qué linda te ves, Sí. mamacita, este tipo de cosas, en, te, no sé, te sabrosean, qué vieja tan rica, te chiflan, eso es para nosotros acá el Ah, piropo. ok, ya, Supongo sí, que en sí. toda Latinoamérica también es Sí, así. sí, sí, no, pues digamos, sí, acá significa lo mismo, estamos ahí en la misma página, sino igual por si acaso en otros lados significa algo diferente, por lo que pues estamos con personas de diferentes países, por si acaso, como para que eh, luego no nos entendamos unos sí y otros no. Entonces, bueno, nuevamente pues gracias por estar acá con nosotros, ya se dan cuenta que pues digamos estamos con una persona que nos va a aportar mucho, tanto a ustedes como a mí, si consideran para, digamos que este espacio puede nutrir a más familias, aprovecho y les digo que compartan porque vamos a aprender mucho hoy de este tema. Es algo que yo, digamos, les contaba un poco en el capítulo anterior que en realidad eh, hace aproximadamente 8 meses, digamos, haciendo cuentas así muy rápidas, hubo varias cosas, digamos, alrededor que me comenzaron a cuestionar mucho. Entonces me di cuenta que más que, digamos, que ustedes son papás, mamás, yo soy psicóloga, pienso que esto es algo que como sociedad tenemos que mirar porque nos toca a todos de una forma u otra, ¿sí? Entonces, por eso es que quise traer hoy a Aishel nuevamente para mirar un poco otra cara de la moneda de este tema. Entonces, ya poco a poco entrando en materia, pienso que es importante que cuando hablemos de mujer y ambiente escolar, revisemos qué imagen o qué idea de la mujer se está de cierta forma reforzando o enseñando en las aulas escolares, ¿sí? Y voy a ser aquí, digamos, muy específica. Es, por ejemplo, cuando yo estuve en el colegio, no tengo presentes en qué año fue, pero fue hace un largo tiempo ya, digamos que más de 20 años. En ese momento, eh, solo hablaban de, digamos, de las mujeres, hablaban solo en las clases, digamos, de historia, pero solamente enfocado en un rol, como hablábamos en el capítulo anterior, doméstico, de crianza, ¿sí? Y me gustaría aprovechar y que nos cuenten acá abajo en los comentarios, ustedes qué les enseñaron un poco en el colegio, porque puede que las cosas hayan cambiado, puede que no. La idea es construir aquí todas juntas. Entonces, bueno, esa fue la idea que tuve yo cuando Gina era una niña, era una adolescente, estuvo en el colegio. Puede que, digamos, las cosas hayan cambiado de acuerdo a la situación de cada país, no sé, digamos con la esperanza de que así sea. Pero digamos que comenzó a forjar todo esto, pues claramente las ideas de los niños, de las niñas, de los adolescentes, los y las adolescentes, y la forma de interactuar entre sí, ¿sí? Digamos que en muchos espacios con diferentes personas, yo siempre les he repetido la idea y no me cansaré de decirlo que el ser humano es un ser social, ¿sí? Cada uno no vive en un planeta distinto, entonces, como por naturaleza todos somos seres sociales, pues digamos que es importante saber que más que las materias que a mí digamos, me dan en el colegio, ¿sí? Va más allá en qué tipo que digamos, detrás de todo eso, qué es lo que yo me quedo, ¿sí? ¿Qué imagen me llevo, por ejemplo? No sé, de los castigos que tenían en una época, por ejemplo, en Estados Unidos, que en Salem quemaban a las mujeres porque decían que eran brujas, o que en algunos momentos simplemente veían a la mujer como la pareja de, la que estaba detrás de, ¿no? Que insisto, así fue como a mí me lo enseñaron en ese momento. Entonces, claramente, conforme, digamos que hay que ser sinceros, independientemente si es un ambiente público, un ambiente privado, yo como niño, como niña, voy pasando más tiempo del día, de la semana, del mes, de mi vida en el colegio,
versus que en mi casa, ¿sí? En mi casa, independientemente de la jornada, pues pasaré más sábados, domingos, ¿sí? Y días de fiesta que tenga cada país, ¿sí? Pero digamos que en realidad uno pasa más tiempo de su vida cuando es pequeño, cuando es pequeña, en el espacio que llamamos colegio, en el espacio que llamamos institución educativa, ¿sí? Sea el modelo pedagógico que sea, pues digamos que así sucede. A diferencia, claro, que digamos vale aclarar, pues ya cuando tenemos un modelo de escuela en casa, de homeschooling y todo ese tipo digamos, de cosas, pues ahí claramente, digamos, la dinámica cambia porque sigo estando en casa. Pero pienso que es importante eso y por eso es que quise traer hoy esta otra cara de la moneda, porque digamos que hay ciertas ideas individuales versus ciertas realidades que, digamos, yo un poco averiguando este tema, eh, encontré. Debo decirles que no encontré mucho, entonces aquí vamos a ir construyendo junto a Ishel especialmente. Pienso que es importante que reflexionemos a qué se le da prioridad al momento de crear el currículo o la malla curricular, que independientemente del país en el que nos estás viendo, básicamente es cuando los profesores, las profesoras se reúnen con un área de coordinación a planear el año escolar y dicen, ok, en matemáticas vamos a enseñarles esto, no sé, en español esto, en idiomas esto, sí, como que van estableciendo de acuerdo al curso o al grado en el que están, o al nivel que llaman en algunos países, qué es lo que se va a enseñar, ¿sí? Entonces sería importante que comencemos a reflexionar, tanto si eres profesor como si eres padre o madre de familia o tienes un menor a tu cargo, de qué depende esa creación de esa malla curricular o de ese currículo. Puede que dependa de la primera opción que pueden ser esas percepciones, esas creencias de cada docente, hombre, mujer, ¿sí? Dos creencias personales y ahí podemos hablar de creencias religiosas, creencias políticas, creencias que vienen instauradas en generaciones pasadas de su familia, en fin. O de la opción 2, de la actualidad que tiene hoy en día la mujer. Es decir, si hoy en día sería importante que comencemos a mirar esto de una forma crítica y pensemos, ok, eh, ¿desde qué lugar le enseñan a mis hijos o hijas todo este tema, ¿sí? De la mujer, porque si se lo enseñan como se lo enseñaron a Gina, que la mujer es la esposa, digamos, hace X años, en 1800 algo, en 1900 algo, era la esposa era solo la que estaba pendiente de los eventos sociales, la que sonreía, la que saludaba, pero no muestran el papel activo que poco a poco ha ido ganando. Digamos que ahí hay un vacío, ¿sí? Hay un dicho que no sé, y Shelo nos contará ahorita, y quiero que ustedes también acá nos cuenten en comentarios si en su país lo dicen o no, pero aquí, digamos, en Colombia dicen algo que yo siento que es muy poderoso en este tipo de temas, cada día como más visibles para todos, y es, el que no conoce su historia está condenado a repetirla, ¿no? Y si yo no conozco qué rol, sea yo hombre, sea mujer, qué rol han ido ganándose, porque lo merecemos, las mujeres, ¿sí? Pues claramente, si yo soy una niña y voy creciendo y me están instaurando esas ideas, ¿qué ideas están formando esas niñas? ¿Qué ideas están formando esas adolescentes, ¿sí? Esas adultas jóvenes, ¿sí? Entonces, digamos que es importante tener una mirada crítica de esto y me gustaría, Ishel, que tú nos contaras desde tu percepción, tanto como mamá como lo que has visto desde todo este tema del feminismo, como psicóloga, ¿qué contenido consideras tú que se debería enseñar en los colegios sobre la mujer? Y Está pues muy si interesante. nos quieres compartir un poco que han visto. Está bien interesante porque fíjate que nunca lo había pensado como tal, pero por lo menos aquí en casa, con la educación que han recibido mis hijos, acá pues sabemos que la historia de nuestros países es muy machista y que les hablan, o sea, yo sí les pregunto a mis hijos, ¿no? Sobre todo al de 7 años, oye, ¿qué estás viendo en la escuela?
y él me contesta y veo sus exámenes y veo sus libros y en ningún momento aparecen las mujeres. Las mujeres no están en los libros, no aparecen, incluso tienen un libro en el colegio donde es un niño el protagonista de todo el colegio. El niño es el que le pasan todas las situaciones de todas las materias y a raíz de eso van resolviendo, lo cual es, ¿y las niñas qué? ¿Dónde están las niñas? Y si las niñas no ven una representación, ¿con qué modelos se van a identificar? No los hay. Entonces, a mí sí me preocupa esa parte. Desde muy pequeños a mis hijos, yo les compro libros, les digo, si ustedes me piden juguetes, no se los voy a comprar. Pero si me pides libros, todos los libros que quieras, los vas a tener. Sacaron una colección, me parece que es de Latinoamérica, pero no recuerdo bien qué país, no sé si es Argentina o España, una colección de libros que se llama Antiprincesas, donde vienen Me gusta personajes el título. como, ¿sí? No, que suena interesante el título, es como fuera del esquema. Sí, o sea, y fueron, sale Violeta Parra, por ejemplo, sale creo que Frida Kahlo, sale, creo que también tienen uno de Sor Juana, hay varios libros y esta colección de antiprincesas yo se la compré a mi hijo cuando tenía 2 años Sí. y fue como de, Son libros para niños, ¿sí? Como para los que sí, nos están viendo. ¿Y tienes ahí, digamos, presente en tu mente quién es el autor, por si quieren indagar? son mujeres, es un colectivo de mujeres, debe ser ¿O la editorial como para poderlo buscar nosotras? Sí. a ver, colección antiprincesas, aquí luego me sale. Ok, son varios libros. Sí, es Violeta Parra, Frida Kahlo, Juana Isurdi, o sea, son varios, Alfonsina Storni, Sí. son Y mujeres, digamos, está como en formato que cuento infantil. son mm, libros infantiles que te cuentan la historia de esta Sí. mujer, de su trayectoria y qué fue lo que aportó para la Ay, vida. qué bonito. Están Genial. geniales. Los pueden encontrar, creo que en Amazon, me parece que ahí están. Ok. Están geniales. Y digamos, en ¿qué te iba a decir yo? ¿Son qué? ¿Varios cuentos o? Son varios cuentos y al parecer está la versión para que puedas comprar toda la colección. Aquí me Ay, parece que son libros de biografías argentinas escritos por Nadia Fink e ilustrados por Pitu Sa. Pero la serie cubre varias vidas de artistas y líderes de América del Sur y Central, tales como Frida Kahlo, Violeta Parra. Hay una colección también antihéroes, donde sale, creo que Víctor Jara, Julio Cortázar, o sea, personajes de los que en la historia no se habla y que no los vemos como las aportaciones. Claro que a mí me interesa el de Antiprincesas. sí. Sí, no, te preguntaba es como porque igual me incluyo, sé que muchas se interesarán en estos temas, incluso eh, Dios mediante se interesa en esto también, hombres, papás que nos sigan. No se preocupen, yo voy a buscar la información, aquí abajo les compartiré cuando la encuentren el enlace, pero sí, ahí cerrando el paréntesis, continúa. Sí, y es que a raíz de esta colección Antiprincesas salieron más, Editorial Planeta, por lo menos aquí en México, sacó uno que es Cuentos para dormir para niñas rebeldes y creo que ya Ah, tienen dos sí, o tres y unos que son hasta ilustrados. Yo a mis hijos les compré el de Cuentos para dormir para niñas rebeldes porque personajes de hombres hay muchos y de eso ya les van a hablar hay en la una escuela. colección para niños rebeldes y hay otra para niñas Ajá, rebeldes. Ah, ok. sí, Ah, está para ambos. A mí me parece que muchos de los personajes que vienen en estos libros de para niños rebeldes se los van a hablar ya en la escuela, se los van a hablar en otros es lados. verdad. Entonces, no Ya tiene, los o sea, conocen por el colegio. no tiene caso, a mi parecer, no tiene caso. Y lo que necesitan saber los hombres es que Sí, también existen las la otra mujeres. cara de la moneda. Sí, 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 digamos que qué importante eso que dices porque en realidad, digamos, va muy relacionado a lo que quiero que hablemos ahora y es un poco más ese rol de la mujer en el ambiente escolar y es que pienso que es fundamental.
que reflexionemos desde qué lugar estamos abordando todo este tema, ¿no? Y a propósito, pues aquí les hago un llamado que sé que la mayoría de las orientadoras de los colegios son mujeres, son psicólogas. eh, Aprovechemos y formémonos también en estos espacios que, pues yo entiendo, a veces hay una sola psicóloga por colegio, pero sí importante como los espacios grupales que se generen, que también sean como estos temas que digamos, eh, se generan ahí en la institución porque pues son cosas importantes, ¿no? Y ahí comenzamos a transmitir a las personas encargadas de crear estos currículos que en realidad esto es un vacío que es importante como llenar, ¿no? Porque si no, pues claramente lo que decíamos, se va a repetir y pues claramente luego, pues ojalá no suceda, pero pues que los nietos de tus hijos sigan viendo cosas como, no sé, hablándoles de la esposa de X rey, de X reina, las Y personas, las mujeres que quemaron, en fin, claro, sí, digamos, sino ir más allá porque hay un vacío grande, sí, o sea, insisto, y no me voy a cansar de decirlo, si siguen enseñando, y aquí es una crítica muy directa, pero también muy respetuosa, que si siguen enseñando lo que me enseñaron a mí, hay muchos años de vacío, ¿sí? Y debo claro. decir algo como mujer, más que como psicóloga, como mujer, y es que ese vacío digamos que debo decir que si a mí me hubieran ayudado a llenarlo en el colegio, tal vez yo no habría sido una niña tan tímida, ¿sí? Tal vez yo no habría permitido ciertas cosas que permití sin saber que no estaba bien permitirlo, ¿sí? Porque me armé una idea de mujer que era de hace siglos atrás, y dos, que en realidad, digamos, simplemente de cierta forma fui presa fácil a ciertas cosas difíciles, ¿sí? Entonces, y aquí no se los digo con ánimo de hacer sentir mal a nadie, pero sí, de nuevo, yo no puedo transformar aquello de lo que no soy consciente, entonces para poder transformar esto, yo como mamá, yo como papá, tengo derecho a saber que, que digamos, le están enseñando a mis niños, qué le están enseñando a mis niñas, porque esto no es solo que se lo enseñemos a las niñas. ¿Quiénes interactúan con las niñas cuando crecen? Los niños. Entonces, esto es importante para todos, ¿sí? Para, entonces, digamos que a la hora de la verdad preguntemos, si no solo hay tan bonito este colegio que enseña matemáticas, que enseña 20 idiomas, que enseña 200 clases de, no, sino vayamos más allá, ok, en estos temas, por ejemplo, racismo, que eso hablamos en otro espacio hace algunos meses, en todo este tema, digamos, de la mujer, esos temas actuales que a veces creemos que no tienen que ver nada con esos Así. hijos, con esas hijas, en realidad los tocan desde que son pequeñitos, desde que son pequeñitas, ¿sí? Entonces es importante que seamos conscientes de esos temas, en realidad, cómo los manejan en esos colegios como para hacerles énfasis que es importante, ¿no? Porque no solo se relacionan con las personas cuando salen, sino desde el colegio. Y podemos prevenir muchas problemáticas, llámese, no sé, acoso escolar, eh, abuso sexual, incluso podríamos prevenir desde mucho tiempo con anticipación cosas como una violencia intrafamiliar, porque si a mí me formaron en que soy mujer, soy hombre, los hombres tienen estos derechos, pero las mujeres también tienen unos derechos, pues digamos que ahí, como quien dice, no nos falta una pieza y no crecemos diciendo cosas, pero es que él es el que manda, pero es que yo solo debo obedecer, pero es que él trae la plata, ¿sí? Comenzamos a tener una mirada no solo actual, sino mucho más responsable con el mundo en el que vivimos, porque no vivimos en siglos pasados donde eso no se conocía, estamos en un mundo diferente y digamos que es importante actualizarnos en estos temas y poder actualizar también a esos hijos, a esas hijas de acuerdo al momento de desarrollo en el que estén, ¿sí? Pues importante saber entonces cómo se aborda el tema de la mujer para la niñez, para la adolescencia, ojo, no solo para los estudiantes, sino también para el personal docente, para la persona que estás
por encima de los docentes, que es el coordinador o coordinadora académica, que llaman en la mayoría de colegios, para el personal administrativo y otros que conformen la institución, porque todos de una forma u otra forman parte de esa segunda casa que tienen esos hijos, ¿sí? Que tienen esas hijas. Entonces, ¿qué tipo de trato se promueve en la institución, ¿sí? De la mujer? En el tema, digamos, por ejemplo, puede que sea como me enseñaron a mí, y es que en el colegio en el que yo estuve, yo recuerdo que solo se enfocaban en el tema de la mujer, hablándolo desde lo biológico, ¿sí? Nos mostraban imágenes, lo típico, las imágenes de cómo era el aparato reproductor eh, femenino, físicamente en qué se diferenciaba de un hombre, digamos, cosas de su desarrollo, tal vez una imagen que se veía de lado como se veía cuando se formaba un bebé y hasta ahí. O hay, o digamos, aspiro y espero, como dice mi mamá, que sea más con un enfoque más psicológico o más social. Ok, a lo largo de X años esto ha pasado con las mujeres, qué bonito que, por ejemplo, un día que tiende a estar muy estigmatizado como el día de la mujer o el día de la madre, leemos un enfoque distinto y miremos, ok, cómo podemos, más que hacer el detalle, más que la serenata, cómo podemos empoderar a esos niños, a esas niñas en este tema, ¿sí? No sé, eh, generar alguna especie, no sé, de concurso interno en el que creen estrategias como para ver cómo pueden promover pautas de buen trato. En fin, sí, digamos que eso ya de acuerdo a la creatividad de cada quien. Y si se dan cuenta, ahí podríamos aprovechar mucho a esas psicólogas, a esas orientadoras, que a veces, y esto lo digo con todo el respeto, a veces hay algunas que dicen cosas como, pero es que yo qué hago, tengo muchos estudiantes, pero es que ¿qué les enseño? O en temas de actualidad, eso es lo importante, ¿sí? No tanto lo que nos digan, que se enseñe, sino lo que yo considero que es importante, ¿sí? Sí, digamos que recordemos que somos seres biopsicosociales, biológicos, psicológicos, por tanto emocionales y sociales. Yo no puedo esperar que esos niños, esas niñas solo aprendan a tratar y a reconocer a sus compañeritas desde que físicamente son distintas, ¿sí? Sino que enseñémosles que uno, por ejemplo, a nivel del cerebro hay cosas que cambian. Y aquí no vamos a decir que hay unos más, otras más o menos inteligentes, porque son inteligencias distintas, porque se desarrollan áreas distintas. No por eso una es más o menos valiosa que otra, simplemente es diferente, ¿sí? Pero digamos, por ejemplo, que tienden a decir que las mujeres tendemos a ser más emocionales. ¿Cuál es la raíz real de eso? Que más que pensar que somos dramáticas o que somos exageradas o que somos esto o que somos lo otro, más que caer en la etiqueta, explicarles de dónde viene eso, ¿sí? A nivel social, una cosa, digamos, muy distinta es cómo debo tener yo un trato entre niños versus un niño con una niña, ¿sí? Por ejemplo, en esto, digamos, tengo un ejemplo muy concreto que yo me acuerdo mucho cuando yo era niña. Hay algo, digamos, no sé eso de dónde viene, me imagino que eso tiene una causa muy, muy interna mía. Y es que yo recuerdo mucho que desde jardín yo tenía más amigos niños que niñas, ¿sí? Y a veces, digamos, pues puede que piense, no, pero se va a volver basta, se va a volver brusca, y no, en realidad, en mi caso, digamos, eso no sucedió, y tal vez ustedes digan, no, pero tal vez la trataban fuerte, no, digamos que en el jardín y pues después en el colegio, que ese patrón, digamos, continuó, me llevaba mejor con los niños y... Al contrario, yo, digamos, solo tengo una hermana mujer, hermanos hombres nunca tuve, y pues en mi familia la mayoría son mujeres, entonces a mí se me pareció muy lindo porque era como equilibrar esa balanza y era como tener esos hermanos en el colegio que yo no tenía en mi familia. Me cuidaban, me protegían, me aconsejaban. A veces cuando había alguien como que
que quería molestarme o algo me defendían, ¿sí? Y digamos que, a qué voy con esto? A que a veces creemos de forma errónea que por el hecho de que todos, digamos, estamos en el mismo lugar, las niñas deben estar con niñas, los niños deben estar con niños, pero tengamos algo claro, en la vida real, sea lo que sea que yo desee hacer, voy a tener que verme con personas que sean mujeres, con personas que sean hombres, ¿sí? Digamos que independientemente de lo que yo haga, independientemente de mi orientación sexual, independientemente en qué país viva, ¿sí? Qué tipo de situación esté, ¿sí? A lo que me dedique, no importa, porque ahorita todos hacemos de todo dependiendo de nuestros gustos e intereses, ¿sí? Entonces, en realidad comencemos a reflexionar desde qué lugar se está enseñando en el colegio que están tus hijos, en el colegio que están tus hijas, el rol de la mujer, qué tipo de tratos se promueven. Y aquí es importante aclarar algo. A veces creemos que solo es encasillarlo a dentro del salón de clases, pero ok, recordemos que los niños, las niñas también tienen horario de descanso, horario de recreo, que llaman en algunos colegios, hora libre, ¿sí? El espacio libre entre una clase y otra. Entonces ahí también se van generando esos tipos de interacción que más adelante puede que vayan creando ideas de buen trato o ideas de malos tratos, ¿sí? Eso no es que surge de un día para otro en un adulto de 30 años tratar mal a una mujer porque dice que es bruta, porque por esto, por lo otro, porque como es mujer. No, eso surgió atrás. Lo que yo muchas veces les he dicho, ir a la raíz, ir al fondo, y todo surge cuando somos niños, cuando somos niñas, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de trato se promueve dentro del salón, pero especialmente fuera del salón en las actividades que se hacen, ¿sí? Entonces, me gustaría, Ishel, que tú nos dijeras desde tu experiencia personal y profesional, ¿qué tipo de trato consideras que tendría que promoverse, enseñarse? eh, ¿Qué tipo de trato hacia la mujer debería enseñarse en el entorno escolar, tanto dentro como fuera de los salones de clase? Pues yo creo que enfocando todo lo que tú dices ahorita, si no tenemos una perspectiva feminista, lamentablemente no va a funcionar. O sea, porque hay dos cosas aquí. Creemos luego, porque esto viene dictado por parte de las instituciones, no sé cómo sea allá en Colombia, pero acá es como todo tiene que tener perspectiva de género. Y la perspectiva de género sigue reproduciendo un sistema patriarcal que es violento, que es machista, que promueve el odio hacia las mujeres, porque no existe tal cosa como la violencia de género. Existe la violencia hacia las mujeres porque es hacia nosotras quienes recibimos esa violencia por ser mujeres, por ¿Sí? nacer mujeres. Un pequeño paréntesis, qué pena te interrumpo. Digamos, hay personas que tal vez, digamos, están confundidas y creen que, no sé, digamos, machismo, bien sabemos que es esa percepción que se tiene que el hombre es superior a las mujeres. Pero feminismo, cuéntanos un poco qué es para las que hasta ahora estamos poco a poco entrando en este mundo, que es igual que el machismo o en qué se diferencia. Bien, el feminismo, empecemos como por algo bien básico, ¿no? El Oh, sí. sexo. El sexo es macho y hembra. Ok. Y eso a su vez somos mujeres y somos hombres. Seguimos siendo animales, mamíferos, humanos, humanas. Entonces desde ahí partimos. Luego también me he peleado en el colegio de mis hijos porque dicen, no, es que nosotros no somos animales. Sí, sí, somos animales y somos mamíferos. O Venimos de sea, la mano, sí. tenemos, y bueno, ahorita lo comento más adelante, pero tendríamos que partir de ahí, ¿no? Ok. ¿Qué es el género? El género es femenino y masculino. ¿Y qué es el género? Son aquellas imposiciones sociales, son lo que se espera de son conductas, son emociones, son sentimientos, pensamientos, acciones que se esperan de una persona según los genitales que tenga. Es O decir, que sea, por yo nacer niña, se espera, no sé, por ejemplo, a ver si te estoy entendiendo bien, que, no sé,
use color rosado, me ponga vestido, juegue con muñecas, ¿sí? Ese tipo de cosas. Así es, y que si eres niño, eres rudo, te gustan los carritos, quieres jugar a los superhéroes. ¿Y qué pasa cuando eso se transgrede? A mí me ha tocado como mamá que maestras les digan a mis hijos, no, es que no puedes jugar a eso porque es de niñas. Los juegos No tiene género. no tienen género. O sea, para empezar deberíamos de abolir el género, que no existe el género, porque no tiene caso el dividir las conductas, acciones, emociones, pensamientos de las personas según lo que tengan sus genitales. No tiene ninguna lógica. Partiendo de eso, como decías tú ahorita, ¿qué es el feminismo? Bueno, el feminismo parte precisamente de que esta cuestión de género no tendría por qué imponérsenos, no tendría por qué existir, y el feminismo es un movimiento, el movimiento más grande de la historia, porque ha durado muchísimos años, es el único movimiento social que a través de la historia ha durado tanto, pero que también involucra más de la mitad de la población mundial, y es la liberación de las mujeres de todas las formas de violencia. No es igualdad, no es buscar equidad, es la liberación de todas las formas de violencia hacia las mujeres. Muchas personas piensan, no, entonces el feminismo es igual que el machismo. No, Sí. el feminismo busca la liberación de las mujeres, mientras el machismo es la superioridad del hombre por sobre la mujer. Y entonces dicen, no, es que vivimos a veces en un sistema matriarcal porque mamá es la que manda y la abuelita da las órdenes y entonces son puras mujeres. Eso no es un sistema matriarcal, porque son mujeres que siguen sustentando cuestiones como, por ejemplo, los hombres mandan, sírvanle a los hombres primero, las mujeres estamos para servir, es que los hombres, todo este tipo de Ay, te situaciones. tengo que como es tan inconsciente esto, es tan silencioso, creemos que así es el deber ser y no. ¿Mm? Y que Ah, seguimos repitiendo una historia, porque como tú decías ahorita, si no sabemos la historia, estamos condenados a repetirla. ujú. Pero seguimos, como en el capítulo anterior decíamos, ¿no? Tengo que conocer mi historia, tengo que deconstruirme, tengo Ujú. que cuestionarme, tengo que saber de dónde vengo para poder tomar ciertas decisiones, ¿no? Y aquí creo que sucede lo mismo, bueno, no creo, sé que sucede lo mismo, porque si yo no me empiezo a cuestionar cómo en mi familia se vivió, y eso es algo que quería notar ahorita, ¿no? Eh, las educadoras, porque en su mayoría quienes están al frente de grupos son mujeres, si Ujú. desde ellas siguen reproduciéndose los mismos estereotipos sexistas de las niñas aquí, los niños acá, a los niños les damos cierta información, a las niñas les damos otra, las tratamos de manera diferente, o Ujú. reproducimos esto de las niñas con las niñas, los niños con los niños, o los Sí. niños no hacen esto, y esto porque a mi hijo le tocó en el kinder, no al mayor. Incluso hubo una discusión muy fuerte porque él traía el cabello largo, llegó a tener el cabello hasta acá y él era Sí. feliz. Y eso no tiene nada que ver con que sea niña o sea niño, es un niño con el cabello largo y nada más. Sí. Y en la escuela empezaron a decirles que tienes que cortarte el pelo y córtate el pelo, córtate el pelo. Y yo, no te lo vas a cortar. Si tú no te lo quieres cortar, no tienes por qué cortártelo. Acá, por lo menos en México, no, un reglamento escolar no está por encima de la Constitución mexicana. O sea, Ok. ningún reglamento de trabajo, nada, porque No la está Constitución es la máxima ley que rige al total. país. Entonces, yo sé eso porque ya se ha dado otros casos aquí en México donde a adolescentes y a niños les piden cortarse el pelo. No ha sido un caso, han sido varios casos Sí, donde ya defendemos las mamás los derechos de nuestros hijos, claro. sobre todo de los niños, a Porque la este... información es poder, ¿no? Si yo no sé de Sí, estos temas, pues claramente voy a ponerme, y con esto, digamos, no quiero ser cruel, pero sí muy directa, voy a ponerme del lado del colegio, en lugar del lado de mi niño o de mi niña, ¿no? así Importante. es. Y que niños y niñas, por ley, tienen el derecho a la libre personalidad de expresarse Mm. como deseen. Libre desarrollo de la personalidad, sí. Sí, Así así es. así. Entonces la directora me manda a llamar un día y me dice,
es que no puede traer, porque yo a mi hijo, pues si trae el cabello largo, pues Ok. se le viene el cabello a la cara cuando estudia y necesita, pues traer el cabello recogido, ¿no? Y le ponía broches, le ponía, pues brochecitos que a él le Sí, gustaban, o como para que le vieran la cara y todo, ¿sí? sí, o sea, para que fuera más cómodo para él, para que no trajera el cabello en Claro, la y cara. también para jugar y todo no se fuera a caer, supongo. Y la directora me Sí. manda a llamar y me dice, es que los niños no pueden traer broches en la cabeza, no pueden traer cositos. Y yo, ¿por Broches qué? es como ganchitos, ¿sí? Sí, 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 o sea, como Ah, adornos en el ok, pelo para que le sostuvieran ok. su cabello, ¿no? Sí, No pueden como, traer eso. listo. Y le digo, ¿por qué? Porque los niños no pueden usar esas cosas y las niñas sí. O sea, porque a las niñas sí se lo permiten y a los niños no. No es que los niños tienen que traer el cabello corto. ¿Por qué? O sea, yo empecé a cuestionar a la maestra, dígame dónde Claro, esto dice, no es que sí. usted firmó un contrato cuando usted inscribió a su hijo. Entonces yo le dije, cuando usted me muestre el reglamento, si usted me muestra el reglamento donde yo firmé que mi hijo se iba a cortar el cabello, yo le doy a usted la razón. Pero le aseguro que yo no firmé nada y aun cuando lo haya firmado, su reglamento no está por encima de los derechos de mi hijo. Entonces, la directora lo dejó pasar de muy mala gana y entonces empezaron a hacerle bullying a mi hijo en el salón, diciendo que como él llevaba una coleta, entonces él era niña y no era niño. Ok. Yo hablé con las maestras y dijeron que iban a solucionar esta parte, pero que no podían solucionar lo que pasaba en la casa de los niños y niñas que estaban molestando a mi hijo. Cuando al que debían de llamar a hablar es a los papás y mamás de esos niños que estaban molestando a mi niño, no a mí. Sí. Hacen un ejercicio entonces en inglés donde le piden, son unos dibujitos de busto para arriba y les dicen, identifica, ponen una columna quiénes son los niños y quiénes son las niñas. ¿Qué Y del los, salón o de qué? no, no, o sea, dibujos nada más. Ah, ok, solo el dibujo. Listo. Ajá. Entonces yo estaba haciendo la tarea con mi hijo y mi Ajá. hijo me dice, mamá, es que no tengo forma de saber quiénes son niños y quiénes son niñas. Y yo, pues suena lógico, por un dibujo yo no puedo darme cuenta si es un niño o una niña, porque el cabello no quiere decir cuál es el sexo de esa persona. Mm. Entonces, nosotros no hicimos esa tarea, me mandan a llamar y les digo, ustedes están poniendo tareas para reforzar que a mi hijo le hagan bullying. Ustedes están poniendo tareas que están estereotipando a los niños y a las niñas y esto va en contra de las leyes. Y me leí toda la planeación, toda la orientación y fui con los papeles en la mano. Ustedes están cometiendo un delito contra derechos humanos. Así que o cambian su manera o yo voy a ir a hablar directamente con las autoridades porque lo que están haciendo está mal. No, señora, por favor, permítanos, denos la oportunidad y no sé qué. Y dejaron el tema por la paz. Pero Pero, o ¿cómo sea, ¿no le dieron solución al tema del bullying? no? O No. sea, mi solución es darle armas, bueno, no armas, sino herramientas a mi hijo para Herramienta. poder defender y mi hijo simplemente les responde, ¿y qué? O sea, si me dices una niña, ser niña es un insulto. Es verdad, al contrario. O sea, Digamos, y él decía, porque había niñas que incluso le decía, es que pareces niña. Ah, entonces está bien porque me parezco a ti, ¿no? ¿Qué tiene de malo ser interesante niña? respuesta, claro. Y él solo la generó, ¿no? Porque tiene toda esta enseñanza desde Claro. casa. Y Pero ahí comenzamos a ver un poco, entonces, cómo se va viendo reflejado en el colegio lo que se va aprendiendo en casa de este tipo de temas del rol de la mujer, ¿no? ¿Qué claro, dices? Porque porque si bien no pudiéramos le decir, hice no y es esto, sino salió de él de acuerdo a lo que ha ido aprendiendo. Interesante. claro. Y además que podrían decir, no, es que son las mujeres las que reproducen este sistema. Sí, las mujeres también ayudamos a sostener este sistema. Lamentablemente también somos parte del problema. Entonces tendríamos que ser a conciencia parte de la solución. Y a mí me Ujú. encantaría poder invitar a educadoras y psicólogas a involucrarse en una perspectiva feminista donde se priorice a las mujeres, donde se nombre a las mujeres y donde se hable de estos temas y no Ujú. simplemente niñas y niños, sino
por ejemplo, tú dabas esta parte de el Día de la Mujer, porque siguen felicitando a las mujeres si es una conmemoración de un asesinato, porque estamos celebrando sobre mujeres que dieron la vida por pedir derechos. Es hasta una falta de respeto que te digan feliz día, ¿por qué? Porque no tengo derechos, porque puedo ser violada, porque puedo ser desaparecida. No me felicites. O el Día de la Madre Se repite lo mismo, ¿no? ajá, no conozco, Flor o el detallito, o feliz día, ajá, pero y que, digamos no pasa de ahí. ajá, y que si lo vemos en las instituciones educativas, yo creo que deberíamos empezar a ver también cuáles son las cuestiones laborales en las que esas mujeres están trabajando, porque Claro. eso también tiene mucho que ver. Ahora con pandemia, muchas mujeres haciendo triple jornada laboral, dando clases virtuales desde su casa, Cierto, con están sus inundadas. hijos, súper agotadas, pero también, por lo menos en los grupos de las mamás, donde yo estaba, era como, no, es que a la maestra, ¿cómo se le ocurre y qué les pasa? Y que no es que, momento, esa maestra es una mujer que tiene hijos e hijas, que tiene su familia, que ella, para ella tampoco debe ser fácil esta situación y no estás empatizando con ella. O sea, no estamos empatizando con otras mujeres en esta Sí, nos hace situación. falta más como trabajar en común por lograr un cambio, ¿no? Claro, a mí cuando me toca, constantemente voy a la escuela de mis hijos, porque yo estoy al pendiente de lo que les están enseñando, cómo se los están enseñando, desde dónde se los están enseñando, y voy constantemente a, esto no estoy de acuerdo, porque, por ejemplo, este tema, la maestra de mi hijo mayor me parece que es cristiana, entonces, para ella Lo todo que y hablábamos hace un rato, ¿no? Las el creencias personales del profesor o de que la no tienes profesora. por qué involucrarlas, porque yo no metí a mis hijos a un colegio religioso porque Ya, nosotros no somos religiosos. Y ¿sí? ella les decía en una ocasión, no, pues es que nosotros somos más importantes que los animales porque a nosotros Dios nos dio conciencia. Ok. Y mi hijo dice, claro que no, porque los animales son dueños del planeta, nosotros somos una plaga y nosotros destruimos el planeta, no respetamos a los animales, no respetamos el medio ambiente. Y cuando mi hijo me cuenta y me dice, es que, mamá, estoy confundido porque la maestra me está diciendo algo, pero yo sé que es otra cosa. ¿Qué Sí, hago? Claro que voy al colegio y le digo, ¿desde dónde están diciéndole esto a mi hijo? Es una idea obsoleta, yo no les he permitido que le hablen de religión a mi hijo. claro. Y fueron varias situaciones de ese tipo donde como la maestra ya no hubo una solución con ella, fui y lo escalé a dirección. A mi hijo le están hablando de religión y yo no lo he permitido. Quiero que pongan un alto. Yo no estoy pagando por esto. Está en un colegio privado. Yo no estoy pagando por una educación religiosa. Y ¿Y qué afortunadamente materia es? Si podemos saber. en español, o sea, ellos tienen dividido español e inglés, es un colegio Ok, bilingüe, y sí. creo que era como en ética o algo así, cívica y ética, valores, algo así, y la maestra se justificaba diciendo Terminó volviéndose más religión que ética, ¿no? que lo que les enseñaban era el valor del ser, del tu ser, y yo como psicóloga no necesito decirles a mis hijos que valoren su ser diciéndoles que son más que los animales, porque seguimos siendo animales, se supone con conciencia, con libre albedrío, se supone, porque a veces actuamos sin ella. Sí, Entonces, mis hijos tienen dentro de esta casa una estructura muy diferente que luego choca mucho con la escuela. claro. Pero mira qué interesante porque comienzan a tener desde pequeños esa mirada crítica, ¿no? Y a defender sus ideas más desde el argumento y no quedarse como con cosas que a veces también digamos, se llevan del ambiente familiar al colegio que dicen las profesoras y es, no es que como la profesora soy yo, usted tiene que hacer lo que yo diga. Pero ya digamos ahí, al educar en este tipo de temas me hace reflexionar mucho porque en realidad demuestra que tiene argumentos de peso para decir, no, venga, es que esto es así, esto no es así, en esto estoy de acuerdo, en esto no, y no voy a negociar en eso. Comienza como a tener
un poco esa mirada mucho más feminista que tú decías, que claramente no es ver a la mujer superior a nadie, sino, ok, las mujeres, digamos, es bueno que se reconozca todo por lo que han luchado, todo por lo que merecen y qué bonito que desde pequeños esos niños que tienes en casa pues van siendo como un ejemplo que en realidad podemos ir cambiando poco a poco desde el inicio esa semilla, ¿no? Para que vaya Claro. surgiendo cosas muy lindas. Y fíjate que afortunadamente, bueno, nosotros, como yo te decía, nosotros somos de una ciudad fronteriza con Estados Unidos, donde de alguna manera eso te da una apertura totalmente diferente, a una cultura diferente, a Sí, observar. Somos más open mind, diríamos, somos claro, más abiertos a la sociedad donde ahorita estamos viviendo, a la ciudad donde son más cerrados, hay ideas más religiosas. formal, cuadriculado. Sí, pero en el colegio donde están mis hijos, por ejemplo, esta vez que yo fui a hablar de, no estoy de acuerdo que les estén metiendo religión, la directora me dice, Melquiades, así se llama mi hijo mayor, no se tiene por qué callar. Si Melquiades no está de acuerdo con lo que le está diciendo la maestra, Melquiades lo tiene que decir. No importa si eso pone en jaque o no a la maestra, si eso, porque por ejemplo estaban hablando de Dios y Melquiades le dijo, no, pues ¿en cuál Dios están hablando? Porque en casa no somos politeístas, pero les hemos enseñado que las religiones surgen en un momento histórico preciso y que en cada época la religión, determinada religión, ha servido para un momento histórico. Entonces mi hijo dice, ok, me vas a hablar de Dios, dime cuál Dios me estás hablando. O sea, Claro, porque, y odiosas, porque ellos, claro. todo aquí Por es, ejemplo, en Grecia que hubo varias diosas griegas y diosas, ajá, dioses. Sí, es verdad. mis hijos tienen libros de diosas porque se les refuerza el hecho, allá en la sociedad todo el mundo les dice que existen los hombres, que los hombres pueden hacer cosas, que existe Dios, que existen los dioses. En esta casa todo es hacia las mujeres, aunque ellos sean dos niños. Tienen Claro, libros infantiles sobre diosas, tienen libros infantiles sobre mujeres en la historia, o sea, todo es porque el mundo ya les va a hablar de quiénes son ellos, ya los forjó, pero les está negando esta parte de la vida. claro, falta el otro capítulo, Ajá, porque porque las no van a mujeres encontrarse con un mundo lleno de hombres, ¿no? y las mujeres hemos sido borradas de la historia. Todo lo que es de las mujeres ha sido borrado, entonces necesitan esa historia para poder entender y relacionarse desde otro punto con las niñas y con las mujeres. Las van a percibir desde otro Claro, punto de vista. Eso para mí es muy importante. Entonces, esta parte del colegio, la directora nos decía, no, o sea, necesitamos que los y las estudiantes transgredan las ideas que nosotros les estamos diciendo, que nos cuestionen, que nos hagan movernos del lugar donde estamos. Y mis hijos son muy buenos para eso, o sea, porque son educados de manera muy diferente. Entonces, afortunadamente en la escuela tenemos un espacio para poderlo hacer y que se les da la libertad y pueden hacer los cuestionamientos que sea sin que, por ejemplo, que es otra cuestión en el ambiente educativo, que puede haber maestras que lo tomen personal y lo que les digan a los niños y niñas es, cállate, tú no sabes y le voy a mandar a hablar a tus se papás. va para el rincón, Ajá, a cuando es protestar como, o a ponerse las orejitas de burro que a veces manejan, o lo ponen en ese tablero que me parece terrible, ese semáforo de sí, comportamiento que en algunos colegios todavía tienen. Entonces, no, hizo esto, entonces Felipe es un niño malo, ¿no? Y señalándolo frente a todos los demás. sí, por pensar diferente cuando qué bueno que un niño te está cuestionando a ti como Claro, adulto. Eso es genial porque está generando su propio criterio y no te lo deberías, o sea, se supone que las adultas somos nosotras y no nos deberíamos de tomar personal eso. O sea, claro, porque somos las adultas. Sí, digamos que claramente los niños o las niñas no hacen ese tipo de comentarios con esa intención. Y qué bonito que eso lo digas precisamente tú, porque en realidad sí es importante como tener apertura sobre este tipo de comentarios que hacen los niños, que hacen las niñas, porque no lo hacen por hacerme ver a mí como la profesora bruta, como la profesora tonta, como la que no sabe nada.
Yo pienso que, digamos, así como hay papás o hay mamás que dicen que sus hijos o sus hijas se vuelven sus maestros, pienso que si en el colegio todos, desde el rector o el director para abajo, todos los que conforman un poco ese esquema, se dan la oportunidad de ver a esos niños, a esas niñas, como esos maestros, un poco como voltear la situación. Ok, aquí hay una situación de doble vía, yo le comparto lo que he aprendido y qué bonito ir construyendo juntos, tal vez, no sé, incluso para poder modificar cosas que yo enseñe en mi materia el próximo año, que tal vez son importantes, me doy cuenta este año, por mis estudiantes y no había visto, ¿no? Y digamos que independientemente de la edad, aquí no tiene que ver con que yo tengo X edad o tengo otra, de si soy mujer o soy hombre, no, digamos que en realidad pensemos, muchas veces decimos que los niños, que las niñas son el futuro, ¿no? Y en realidad eso implica una responsabilidad muy grande en los colegios, porque ¿qué futuro vamos a entregarle al mundo? A veces uno se queja de que afuera, no sé, hay casos constantemente de violencia contra la mujer en diferentes modalidades. Y si yo desde la semilla que voy ayudando poco a poco a florecer en ese colegio, digamos, no cambio la mirada, pues claramente estoy perpetuando algo de lo que me estoy quejando. Y no Y estamos haciendo fíjate, nada. ahorita acabo de voltear acá a mi escritorio y hace poco compré un libro que si pueden, se lo recomiendo mucho, que se llama Hijas de la Historia. Es de acá de México, se llama Isabel Revuelta Po y las mujeres que construyeron a México. Y el primer capítulo, no sé cómo, pues obviamente en cada escuela nos cuentan pues la historia del país, ¿no? Acá en México, cuando llega Hernán Cortés a América, tiene a una traductora que luego pasa a ser su pareja, que es mal conocida como la Malinche, Marina Malitzin. Y esta mujer, acá en México, incluso cuando tú tienes este comportamiento de adorar a los extranjeros o extranjeras, en lugar de amar a las cosas de tu país, te llaman despectivamente Malinche. Como por Es, ofender, como en tono de sí, burla. es una ofensa. Entonces, ¿cómo se le ha visto el papel de esta mujer como algo, como la traidora? Porque las invito a investigar. La mayoría de los que piensan de Marina, de Malinche, de Malitzin, fue una traidora a México porque se vendió y le abrió las puertas a Hernán Cortés de Sí. México, cuando fue una mujer que fue esclavizada, violada y que para sobrevivir tuvo que aprender diferentes idiomas y era su único recurso para sobrevivir. No fue ninguna traidora. O sea, si cambiamos la forma en la que vemos a las mujeres y vemos la historia desde otro punto, Malinche no fue una traidora, Malinche era una mujer que estaba sobreviviendo y que cualquiera, hombre o mujer, tal vez hubiéramos hecho exactamente lo mismo. Sí, y digamos que todo lo que ahorita nos dices, pienso que va muy relacionado a lo que me gustaría que hablemos como para ir cerrando poco a poco y es, pienso que es importante promover esos espacios de respeto y no sé si coincidirás conmigo o no, Giselle, ahorita pues nos dirás, pero pienso que el respeto es de esos valores, valores digamos humanos, que uno tiende a creer que es muy obvio, pero en realidad es muy difícil llevarlo a cabo, ¿no? Eh, digamos, lo digo por cosas que he visto de familias que han llegado a mí en estos casi 10 años, por cosas incluso personales. Entonces, preguntémonos cómo están esos espacios de respeto hacia la mujer en las instituciones educativas. Incluso, qué bonito ver esto desde el jardín. ¿Mm? Y tal vez ustedes se preguntan, ¿pero cómo? Hay una experiencia de un jardín que no recuerdo ahorita el nombre, pero es un jardín chileno que es, digamos, liderado por una educadora actualizada en diferentes temas de neurociencias. El punto es que no es un jardín tradicional, es un jardín que, por ejemplo, si les habla de alguna mujer relevante en la historia, no les habla desde un libro, sino
llevan a alguien que personifica como esa mujer y los niños pueden de cierta forma entrevistarla. Sí, me parece muy lindo, porque es como un acercamiento al conocimiento de una forma mucho más cercana y como más tangible para los niños. El punto es que digamos que miremos desde el jardín o prejardín o kinder o párvulo, que lo llaman en algunos países, cómo son esas primeras experiencias y si hay espacios que se generen de respeto hacia la mujer o no, ¿sí? Tanto desde la parte, digamos, teórica, pero especialmente desde la práctica. Pienso que tenemos que enfocarnos, es más, desde una mirada mucho más práctica, porque ya está un poquito mandado a recoger, andar mandando, digamos, 20.000 páginas, cuando en realidad, pues, eso no tiene, digamos que se los voy a poner así, ¿qué tal que a uno en el colegio, pues a mí no me pasó, pero digamos, ¿qué tal que a uno en el colegio le explicaran cosas como las relaciones de pareja, leyéndose un libro de 12 capítulos? Quién sabe qué ideas tendríamos, ¿no? Claramente uno ha aprendido ese tipo de temas desde la experiencia y así es todo en la vida. Entonces, ¿cómo son esos espacios, digamos, de respeto, de reconocimiento de los derechos y las diferencias de la mujer? A veces no somos conscientes incluso que, por ejemplo, las mujeres tenemos derechos sexuales, derechos reproductivos. Y en cambio, si nos hablan en el colegio, y lo digo porque a mí me pasó, puede que en su caso con sus niñas no esté sucediendo lo mismo, pero si no, igual cuéntenos en los comentarios. A mí, de esa parte, digamos, sexual, aparte de lo que les contaba de los órganos reproductivos femeninos, lo único que hicieron fue llevar algunas de esas marcas reconocidas que tengan en su mente de productos de higiene femenina, que pues pienso que eso está un poquito mal llamado, pero bueno, no es el tema hoy. Eh, Hablar de cómo funcionaban las toallas o cuáles otras alternativas había. Y ya, y un videito 5 minutos y al final entregan un paquetico con algunas cosas de esa respectiva marca. Pero de ahí no, digamos, no pasó. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, eh, espacios en los que se enseña a respetar su opinión así sea diferente a la mía. Espacios en los que se enseña a respetar su autonomía, porque va muy relacionado a los contenidos que enseñamos. Si yo estoy enseñando en mi materia, pongamos historia, que ahí lo vemos como más aterrizado que otras materias, estoy enseñando de 1800 para atrás y el resto de 1900 hasta hoy no enseño nada a la mujer, pues claramente, primero hay un hueco grande. Segundo, un contenido bastante desactualizado. Y tercero, les estamos creando una idea muy errónea y muy peligrosa a esos niños, a esas niñas de la mujer. Claramente no van a ver esta parte del respeto y del reconocimiento de los derechos ahí porque, pues digamos que en esa época no se, no se les dejaba hablar, no se les dejaba opinar de ciertos temas. Llámenle ustedes religiosos, políticos, incluso digamos años más para acá no se les permitía estudiar, trabajar, ¿sí? Yo tengo familiares, digamos, de generaciones anteriores que desearon estudiar X o Y carrera y su padre les dijo, no, usted es mujer, usted tiene que quedarse en la casa, ¿sí? Y si claramente, digamos, enseñamos ese tipo de contenidos desactualizados, pues ahí hay una información muy peligrosa que estamos mandando un mensaje bastante, digamos, peligroso porque entonces luego, y con esto no quiero ser trágica, pero sí muy real, y es que con eso luego podemos, sin quererlo, mandar o exponer a esas niñas a que sean en un futuro lejano víctimas de alguna relación violenta, años, décadas, incluso llegando hijos y cada día se suman más excusas a la bolsa de por qué tengo que estar con, ¿no? O niños que perpetúan esa violencia hacia la mujer, ¿sí? No, es que usted ya puede trabajar porque en X años lo permitieron, pero en realidad el que manda
soy yo, el hombre de la casa soy yo, como si en realidad no. Y miren que uno nunca dice la mujer de la, no se tiende a escuchar mucho la mujer de la casa, pero en realidad pues sí, si usted está conmigo, usted es el hombre de la casa, yo soy la mujer, y yo no lo digo, pero haciendo un énfasis en que en realidad como si tuvieran un rol superior a, cuando claramente no lo tienen. Pero no, como es algo silencioso y promovemos desde esa niñez, que en realidad esto se perpetúe, ¿sí? Los dos lados. Tanto los que ejecutan esa violencia, llámese hombres, llámese mujeres, porque en ocasiones, a veces hay algo muy cierto que yo he escuchado de expertos de diferentes áreas en este tipo de temas, y es que en realidad a veces entre mujeres también tendemos a veces señalarnos mucho cuando nos, digamos, ya comenzamos a tener una mirada mucho más respetuosa sobre la mujer, no por creer que yo soy superior a, sino, oiga, soy un ser humano, merezco también respeto. Incluso entre las personas que, siendo hombre o mujer, no ejecutan eso de forma directa, pero sí validan o sí, digamos, permiten eso a través del silencio. Entonces, pienso que sí es importante todo lo que hemos ido conversando acá, y me gustaría, Ishel, que nos dijeras ahí como poco a poco para cerrar, tú que, digamos, tanto lo has visto como mamá y seguramente también con las personas, con las mujeres que has tenido la oportunidad de trabajar en diferentes espacios, ¿qué estrategias nos recomendarías tú desde tu vivencia que se trabaje en los colegios para promover una mirada a la mujer que sea realmente más respetuosa? No desde la teoría, sino en realidad desde la práctica, muy alineado al tema del feminismo. ¿Tú qué piensas? Pues, como te decía, yo creo que hay que empezar por ver en qué condiciones laborales están esas maestras, Mm. porque si esas condiciones laborales no son justas, ¿cómo van a estar a nivel emocional, a nivel mental, a nivel físico, estando frente a un grupo de niños y niñas? Porque la salud mental de esas mujeres es importante. Si no, no van a poder dar el 100 frente a las infancias. Por otro lado, lo que tú comentabas de incluir a las mujeres, no solamente a lo mejor en la historia, sino esta representación de los libros, ¿no? Juanito tiene un problema de matemáticas y se trata toda la vida de Juanito en el colegio y Juanito en español y Juanito en ciencias naturales. ¿Y dónde está Juanita? Y necesitamos modelos de referencia para las niñas, las necesitamos. Y que si no vienen planteadas desde la currícula, por ejemplo, acá de la Secretaría de Educación Pública, la SEP, que es la organización o la institución que se encarga en México, pues entonces tú buscarlos, o sea, tú como maestra darle ese plus a tu trabajo, darle ese plus a tus alumnas, porque lo necesitan. Otra cosa también es nosotras como mamás ofrecerles también otros modelos de referencia. Hace poco nos tocó, mis hijos ven una serie en Netflix, una caricatura que se llama Hada Magnífica, científica. Es una niña que hace ciencia. Es una niña que junto con otra amiguita y otro niño se dedican a hacer experimentos en la vida diaria. Entonces mis hijos aman la ciencia y están como muy enfocados en todo esto. Y hace poquito fue cumpleaños de una amiguita de ellos y lo que hicimos nosotros fue regalarle un laboratorio de ciencias de esta caricatura, ¿no? Ujú. Y la fiesta de la niña era de Barbie. Y es como, seguimos reproduciendo todo esto, ¿no? Cuando hay tantos contenidos de calidad que les podemos ofrecer a las niñas con modelos de referencia totalmente diferentes. Pero si les seguimos ofreciendo exactamente lo mismo a las niñas y a los niños y perpetuando que los niños sigan viendo superhéroes, que sigan viendo contenido violento, que las niñas sigan viendo contenido para niñas, de Barbie, de princesas, entonces, ¿cómo queremos que esto cambie cuando no les estamos ofreciendo más diversidad? Mis hijos juegan con la cocinita, mis hijos ven esto de la casa de Gaby, que es otra niña. La mayoría de los modelos de referencia que tienen mis hijos son mujeres, son niñas, porque casi no se les permite
tener modelos de referencia a hombres, ya existen afuera, no necesitan más, porque el mundo exterior se los va a dar Sí. por sentado. Y a veces Necesitan, más, en realidad se los da de la forma que no deberían, ¿no? exacto. Entonces necesitamos modelos de referencia sanos, funcionales, asertivos, pero para niñas y niños, y que estos contenidos no sean, esto es para niñas, esto es para niños, sino es para todos y todas. Esto es importante saber, esto es importante conocer, esto es necesario que lo aprendamos todas las personas. Entonces, generar ese tipo de espacios desde casa también, y que si vemos algo como mamás que no nos gusta, que no tengamos la vergüenza o la pereza a lo mejor para ir y decir, oye, no me gusta cómo lo estás haciendo. Así sea que estés pagando una escuela o así sea público, yo les digo y hablo con otras mamás, les digo, es que si no nos quejamos, esto no va a cambiar. Claro, van a asumir que todo está bien porque pues mientras haya silencio, Entonces, y busquemos que las instituciones cambien, porque las instituciones van a seguir dándonos exactamente lo mismo mientras nosotras no les hagamos ver cuál es su error. claro, el vacío que hay, ¿no? Que, Exacto. que tal vez no lo ven porque, pues, si no me dicen nada, eso está como, a propósito de los colegios, está como cuando los profesores o las profesoras en el aula dicen, bueno, ¿alguien tiene alguna duda? Y debo decirlo porque yo fui una de esas que se quedó callada, no dijo nada y tenía mil dudas, pero por pena no habló. ¿Y qué dice el profesor o la profesora? Dice, ah, bueno, todo está bien claro, entonces vamos al siguiente tema. Sí, el que calla otorga, dicen por ahí, ¿no? Así es. Entonces tenemos que, como mamás, buscar información, informarnos y hacer valer los derechos de nuestros niños y niñas. Esa parte es importante. A mí me dicen, es que tú te la pasas quejándote de todo. No me estoy, Peleando. no me la paso peleando, estoy haciendo valer los Sí, derechos de mis hijos porque para eso soy su mamá, soy su guía, los estoy claro. acompañando. Y ellos no van a poder, ellos tienen mi respaldo, ellos pueden hablar y yo les digo, si la maestra te está diciendo esto, tú contéstale. Y si me mandan a hablar, yo con mucho gusto voy y doy la cara porque para eso estoy, para acompañar tu proceso. Y ningún adulto, así sea tu maestra, así sea la directora, tiene derecho a callarte o a decirte que estás mal. Nadie puede decirte que está mal lo que piensas. Entonces tenemos que acompañar a nuestros niños y niñas también a cuestionar y cuestionarles también. ¿Y por qué crees eso? ¿Y desde dónde te surgió esa idea? ¿Y quién te lo dijo? ¿Cómo te lo dijeron? Porque es parte de ir generando este pensamiento crítico que necesitamos en la sociedad y no simplemente soldaditos y soldaditas, borregos y borregas que reproduzcan un sistema que está fallido. Sí, sí, y digamos eso me hace pensar como para ir cerrando, Shell, que en realidad sí es importante ese trabajo, pues digamos que en este tipo de temas uno tiende a verlo mucho más claro y es que es fundamental ese trabajo en equipo, pero realmente entre la familia y el ambiente escolar, ¿no? Que sea una sincronía, digamos, en donde un modelo no pelea con el otro porque cada uno a esos niños, a esas niñas les aporta desde un lugar distinto, pero qué bonito que se complemente, ¿no? Qué bonito que se apoyen, que se acompañen, e incluso que se retroalimenten positivamente en cosas que tengan que mejorar, porque pues claramente no existe la familia perfecta, no existe el colegio perfecto, pero sí cada día juntos podemos trabajar para ser mejores, para ver desde un lugar cada día más respetuoso, más consciente, más amoroso a las mujeres y más por lo que Michelle nos ha dicho, la mayoría de las profesoras que hay en los colegios son mujeres, lo que yo les decía, la mayoría de las orientadoras son mujeres psicólogas, ¿sí? Entonces, qué bonito que haya un trabajo en equipo en el que lo único que queremos todos, más que mirar que en el colegio queremos esto versus en casa queremos aquello, ok, queremos que esos niños, esas niñas en realidad crezcan y salgan de ese colegio más que haberse aprendido 10.000 libros, que en realidad eso es algo que todavía toca mandar a recoger, eh, salir en realidad
buenos seres humanos, que le aporten algo positivo al mundo, ¿sí? Más allá de lo que a veces pensamos que el futuro o futura presidente de X país, no, ir más allá, ¿sí? Porque claramente algunos puede que logren ese objetivo, algunas puede que no, ¿sí? Algunos lo lograrán, algunos no, algunas sí, algunos no, sí, digamos que lo importante más allá de eso es vayamos más a fondo, seres humanos con valores. Yo en realidad, digamos, eh, si bien la primera semilla comenzamos a nutrirla en casa, donde pasaba más tiempo esos niños, esas niñas, es en colegio, ¿sí? Y claramente aquí la idea no es andar creyendo que nada de lo del colegio funciona, no, sino desde, hagamos un ejercicio desde esa humildad, desde, desde esa humanidad que todos tenemos, desde nuestro corazón. En el fondo, si nos ponemos a pensar, sabemos que no es el camino, ¿sí? Sabemos que la mirada de la mujer podemos cambiarla desde las aulas también, no solo desde las casas, sino también desde las aulas, ¿sí? Y qué bonito, digamos, poco a poco ir viendo que niños, niñas, que más adelante serán amigos o serán pareja de hijos como los hijos de Ishel, que pues digamos son un poquito más conscientes en estos temas, pues van construyendo un mundo, no en un futuro lejano, sino desde el hoy, muy distinto, y nos ayudan juntos a construir algo mucho más real y mucho más respetuoso hacia la mujer, ¿sí? Y digamos que pienso que es importante eso y en realidad ahí poco a poco podemos ir cerrando este tema. Cuéntenos abajo sus comentarios, sus opiniones, incluso sus inquietudes y yo se las contaré, Shell, incluso si más adelante desean que hagamos otro espacio, porque esto da, como decíamos en el capítulo anterior, mucha tela para cortar. Yo cogí los dos temas que siento que son buenos como para iniciar, tanto como para ustedes como para yo, para mí, porque creo que igual soy muy bebé en estos temas, muy nueva. Entonces, entonces digamos que ahí arrancamos con pie derecho. Me gustaría, Ishel, a propósito de todo lo que hemos hablado hoy, estoy segura que habrá papás, habrá mamás, incluso habrá profesores o profesoras que, incluso psicólogas también, se estarán generando la misma pregunta que yo y es, ok, Ishel, dentro de los servicios que ofrece, ¿hay algo que ofrezca, digamos, aparte de las mujeres, para instituciones educativas, para entidades, como para un poco visibilizar este tipo de temas? Entonces me gustaría que nos cuentes un poquito eso y también qué trabajo haces desde Feminismo Consciente para los que hoy están conociendo un poco lo que tú realizas. Bien, pues principalmente doy servicio de terapia para mujeres mayores de edad de cualquier lado del mundo mientras hablen español y tengan pues conexión a internet. Ese es principal, ¿no? Desde una perspectiva feminista, obviamente, y doy terapia menstrual, tengo varios círculos de mujeres, tengo varios talleres. Estoy próximamente, el próximo mes, empezar un taller que es para público en general, que es Introducción al Feminismo y que va a ser orientado a cualquier profesional, bueno, mujeres, sobre todo porque son espacios separatistas, son espacios únicamente para mujeres, donde, pues, ¿qué es el feminismo? Pero no desde esta visión teórica donde vas a leer teóricas y qué aburrido, sino en tu historia, dónde comienza el feminismo y desde dónde tú lo vives, desde tu contexto. Desde esa misma perspectiva o con esa misma metodología está la formación de Acompañándonos, que es una formación para psicólogas con perspectiva feminista, donde para poder ejercer como una psicóloga con perspectiva feminista, yo tengo que aprender cuál es mi propia historia, voltear a ver desde dónde me asumo feminista, cuál es mi contexto y también desde dónde elegí estudiar psicología, desde qué me enseñaron, con qué me quedo, con qué no me quedo, porque algo bien importante a recordarles es que mujer no es sinónimo de ser feminista. Y ser feminista, asumirte feminista, no quiere decir que estés trabajando desde una perspectiva feminista. Entonces, esa parte es súper importante y hay que politizar nuestras carreras, hay que politizar nuestras profesiones, nuestros espacios de trabajo se tienen que politizar y muchos dirán, no, es que eso es quitarle el sesgo y muchas cosas.
no porque el sesgo ya lo tenemos y es desde el patriarcado, que es de priorizar a los hombres. Vamos a quitarle eso y elegir de forma diferente, priorizar a las mujeres desde revisar nuestra propia historia, las mujeres que me rodean, para de ahí partir y ver el feminismo desde otro punto. No desde lo teórico, no desde lo académico, sino de cómo se vive y se hace el feminismo en la vida cotidiana. Sí, es genial porque es, digamos, un poquito lo que tocamos en estos dos espacios, pero más de clavado, ¿no? Así es. Entonces digamos que muy, muy bonito para ver este tema. Ese, como para una claridad para los que, digamos, tal vez se preguntan lo mismo que yo, ese espacio grupal, bueno, ya nos dijiste, dirigido a mujeres, es en vivo, es online, ¿qué modalidad Es es? online. Todos los ¿Se hace espacios que con yo cierta trabajo frecuencia o cómo se maneja? Todos los espacios que yo trabajo son online. Por ejemplo, está de acompañándonos. Ahorita estamos en mayo. Vamos ya acaba de empezar la segunda generación. Me parece que en agosto, julio, por ahí, iniciamos la tercera generación. Son 3 grupos, son 3 generaciones al año de acompañándonos, que es esta formación para psicólogas con perspectiva feminista. Y este de introducción al feminismo es relativamente nuevo, pero espero empezarlo ahora en julio para abrir inscripciones el próximo mes y pues que se inscriban. Entonces, pero estos espacios se estarán generando 2 veces al año, 3 veces al año, según nos den los tiempos. Ok. Sí, bueno, sí, sí, porque igual digamos que como la mayoría de las personas que están en los colegios, en los jardines son mujeres, digamos que ahí tenemos una audiencia fuerte que puede, digamos, ir dirigida a esos espacios que tú generas, que sé que independientemente del lugar, seas profesora, seas la psicóloga del colegio, seas la coordinadora, seas la rectora, estés en algún área administrativa o en otra área, siento que en realidad todos, digamos, independientemente del cargo, todos podemos cambiar esto, independientemente si tiene que ver con mis funciones o no en el colegio, ¿sí? Porque independientemente si yo soy mamá o no lo soy, ¿sí? Porque en realidad digamos que si ya somos conscientes de otras cosas, de otros fenómenos que se dan diariamente, llámese el racismo, llámese el cuidado del medio ambiente, oiga, pues digamos que digamos, quiénes son las personas que traen vida a este mundo, pues las mujeres, ¿sí? Independientemente del tipo de familia. Y entonces ahí estamos olvidando una pieza muy importante eh, de la vida, de la historia, de la sociedad, que si en realidad miramos desde un lugar distinto y trabajamos juntos, pues desde espacios como los que Ishe nos propone, siento que ese mundo que todos deseamos que cambie, no va a ser en un futuro lejano y poco probable, sino en un presente real. No va a ser perfecto, pero sí cada día va a ser más fácil porque vamos a tener más interiorizado las cosas. Y se los voy a poner con un ejemplo como para ir cerrando, y es, piensen ustedes, sean hombres, sean mujeres, cuando aprendieron a manejar, ¿sí? El tipo de vehículo que manejen, ¿sí? Moto, carro, camión, bus, lo que sea. ¿Cómo fue la primera vez que cogieron el volante? Cuando ya tenían la licencia de conducción o el pase. Tal vez pasó lo que les pasa a muchos. Y digamos, esto lo digo porque hace unos años yo, digamos, trabajé en ese tema. Terminan haciendo, acelera, frena, ¿no? Y así. Y se termina notando en la calle quién es la persona que está aprendiendo a manejar. ¿Por qué hace esto? ¿No? Por miedo a estrellarse. Claramente, digamos, es nuevo o nueva en el tema, pues es normal. Pero ¿qué pasa conforme seguimos practicando? ¿No? Ya soy más consciente y lo hago más en automático. Ok, tengo que, si voy a doblar por este lado, a la izquierda o a la derecha, tengo que ver en este espejo o en este otro, tengo que poner esa direccional, tengo que estar pendiente de estas señales de tránsito, el semáforo, los peatones, los ciclistas y demás. Lo vuelvo lo más, digamos, en automático porque lo sigo practicando, lo vuelvo un hábito. ¿Sí?
así es, digamos, ir aprendiendo este tema del feminismo, ¿sí? Y aplicado tanto en crianza como en el ambiente escolar. Es poco a poco, ¿sí? No pretendamos, ni ustedes ni yo, que así de un día para otro ya vamos a ser los más expertos, no, pero poco a poco nos vamos documentando, no, sin saturarnos, para que, digamos, le vayamos cogiendo un amor real a esto y lo veamos aterrizado en nuestra vida diaria y ahí poco a poco, igual que manejar, ya va a fluir y va a estar más instaurado en mí y voy a tener por consiguiente más argumentos para apoyar a mis hijos en el colegio, para apoyar a mis hijas cuando no estoy de acuerdo con estas tareas que les colocaron y demás. Y no desde el creer que estoy armando un conflicto de la nada, no, sino porque en realidad la realidad hoy la sociedad vive muy distinta. Hace mucho tiempo, millones de años, en los que no se reconocía a la mujer desde ningún lugar, ¿sí? Estamos en un mundo distinto hoy en día y gracias a eso, pues la información es poder, nutrámonos poco a poco de eso, ¿sí? Hay muchas entidades que, digamos, ONGs, incluso entidades no gubernamentales que trabajan este tipo de temas de la mujer, que pueden, digamos, ahí indagar. Lo importante es poco a poco irlo haciendo y en algún momento ya, conforme vamos aprendiendo, vamos enseñándolo con esos hijos, incluso no esperar que surja el problema en el colegio, podemos desde lo que vamos aprendiendo proponer en el colegio que se generen este tipo de espacios, este tipo de contenidos y juntos vamos cambiando poco a poco la realidad de esos niños, de esas niñas, porque recuerden que el colegio no es un lugar ahí como aparte que está, ay, a X cuadras mío y ya, sino ese colegio genera unos espacios en los que interactúa con otros colegios de su región, con otros colegios de su país, con otros colegios de otros países. Entonces viene siendo un fenómeno en cadena en el que poco a poco ayudamos a que esa semillita se siembre, ¿sí? Pero no desde, ay, pero ¿por qué no hace esto? ¿Por qué no hace aquello? Pero es que ya el mundo no es así, sino desde el proponer, ¿sí? En lugar del juzgar, del atacar, comenzamos a ver, ok, mire, es que estuve en un espacio en el que hablaron de estos temas, pienso que sería importante que en el colegio se generen espacios o materias en las que se hable de esto. Llámese Claro. una materia aparte, llámese revisar los contenidos que le enseñan a mi niño, mi niña, no van muy alineados a una mirada mucho más real de lo que en realidad es la mujer, Y ¿sí? actuar. Sí, incluso si soy mujer, incluso si soy hombre, ¿sí? Esto no aplica solo para que lo tomemos como bandera las mujeres, sino también, digamos, los hombres, entonces es como la invitación muy, muy amorosa, pero sí muy, muy consciente que yo les digo siempre, queremos transformar el mundo desde las aulas, esta es una oportunidad, este es un espacio, comencemos a ser conscientes y así poco a poco podremos ayudar a ser conscientes a esos colegios que pues, claramente simplemente reproducen lo que les dicen, pero pues tal vez nunca han mirado los vacíos que hay porque nadie se los ha hecho ver y eso es como todo. Yo no reconozco mis falencias, tal vez necesitaría que alguien me las diga, ¿sí? Porque pues no puedo estar pendiente de todo lo que hago, a veces es inconsciente, pues los colegios más, recordemos que pues son muchos estudiantes, muchas personas que trabajan ahí. Sería importante entonces tener eso presente y como nos decía Ishel, ser mucho más empáticos, ¿sí? Con las profesoras, con las coordinadoras, con todas las personas que tienen que ver, porque pues no lo hacen por mal, simplemente por ignorancia, porque es lo que les dicen que haga, pero no porque, digamos, quieran perjudicar a esos niños, a esas niñas, ¿sí? Entonces es importante ahí tener eso en cuenta. Vamos cerrando, Ishel, y quiero darte las gracias por haber estado con nosotros en estos dos espacios. Nos nutrieron a todas, y me incluyo. Quedan preguntas, como en todo este tipo de temas que uno va entrando poco a poco, pero creo que nos generan muchas reflexiones importantes y seguramente tendremos por acá en otro espacio, eh, no sé en qué, pero sí, digamos, esto da para hablar mucho y me gusta mucho esa mirada que tú tienes, tanto como
como experta, pero también como mamá, porque es como las dos caras de la moneda y va muy ligado a una mirada real, que es lo que yo les brindo a las familias en este espacio. Entonces, gracias por eso, gracias por lo que haces, gracias por estar aquí. No sé si haya algo con relación al tema, alguna reflexión final que nos quieras decir como para cerrar. Sí, y que se me había ido por completo. ¿Okay? Pues primeramente agradecer el espacio. Yo estaré aquí todas las veces que me inviten, a mí me encanta compartir y pues sobre todo generar otro tipo de pensamientos, ¿no? Que lo veamos desde otro punto, que nos paremos desde otro punto. Y sí decirles a las mamás que sobre todo de niñas y a las educadoras, profesoras, orientadoras, a quien esté a cargo, si no generamos estos espacios para niñas desde pequeñas, si no generamos otros modelos de referencia, en el futuro de esas niñas, que no nos sorprenda que no hay ingenieras, que no hay científicas, que no hay matemáticas, que no hay físicas, que no hay mujeres en estos puestos, porque como no hay modelos de referencia, ellas no tienen a quien decir quiero ser como ella. Si no les hablamos de las mujeres que han logrado grandes cosas en la historia, porque sí las hay, las niñas no van a Incluso tener... mujeres actuales, ¿no? Sí, las mujeres no van a tener esos modelos de referencia y eso ya se han hecho muchas investigaciones. Conforme las niñas avanzan a la escuela, van llegando menos a la educación universitaria y menos a puestos grandes de trabajo, precisamente porque no existen los modelos de referencia y no existen las oportunidades. Entonces necesitamos generarlos desde pequeñitas que puedan tener estos accesos a esta información y a estos modelos de referencia. Sí, importante esos espacios para que en realidad poco a poco seamos más conscientes del valor que cada una de nosotras tiene, ¿no? Y ahí sí, no nos detiene nadie. Y claramente digamos que sí, sí desde un lugar mucho más actual y sí, piensen, digamos, a veces uno tiende a ver, por eso es que uno tiende a ver a ciertas mujeres que tienen cargos importantes como tan lejanas, ¿no? Como tan desconectadas de lo que yo soy, porque claramente yo crecí en un ambiente escolar en el que no me crearon esa idea, no me crearon la idea de que era capaz de, ¿sí? Entonces, por qué voy a creer que soy capaz de si no me lo enseñaron? ¿Sí? Entonces, importante eso que nos dices. Nuevamente, muchas gracias. Las redes sociales y todos los canales de contacto de Ishel para algún espacio, digamos, de mujeres que les interese, ya sea de los que ella ofrece, ya sea proponerle, digamos, un espacio en específico. Yo igual se los comparto aquí abajo para que la sigan. Por experiencia propia puedo decirles que el contenido que ella comparte es muy variado, muy completo y muy sencillo de entender. Entonces, por ahí, digamos, podemos seguir aprendiendo mucho de esos temas. Y nada, pues compartan este espacio con todas esas mujeres jóvenes, incluso, digamos, abuelas, no solo mamás, sino abuelas también, tías, en fin, porque en realidad, digamos, esto nos concierne a todas, ¿sí? Y si todas hacemos parte de esto y en realidad trabajamos en común porque esto cambie, va a cambiar, pero va a cambiar para bien. Entonces, nuevamente gracias por estar aquí, seguimos aprendiendo juntas y lo que yo les digo siempre, la idea es que aprendamos cada día a conocer a sus hijos, a sus hijas desde el amor, desde el respeto, desde la conciencia. Cuéntenme abajo cómo les pareció este espacio y nos vemos en una próxima oportunidad. Ishel, muchas gracias, muy agradecida contigo por haber estado aquí. Y nada, seguimos ahí pendientes de todo lo que nos compartas. Voy a estar muy pendiente de los espacios que generas para irselos compartiendo y gracias. Muchas gracias, Gina, y un placer estar con ustedes. Bueno, gracias, chao. Bye bye.